Desarrollo Social denunció a la Coordinadora Popular y Solidaria ante la Fiscalía, que ya comenzó a investigar. Desde la iniciativa popular señalan que esto se trata de una estrategia de acoso para tapar problemas graves de las autoridades. Mientras tanto, el gobierno destinó casi 8 millones de dólares en contratos que van desde marzo de 2021 a febrero de 2023 para la ONG Uruguay Adelante. Nos preguntamos, ¿cómo llegó esta organización a ocupar este lugar? ¿Cómo ven esta situación vecinos y vecinas que sostienen actualmente ollas y merenderos? Hoy en La Letra Chica, ollas, insumos en cuestión. Como informamos oportunamente, se va a hacer un nuevo convenio con la organización Uruguay Adelante. La Coordinadora Popular y Solidaria deberán ahora ir a buscar el alimento que se canaliza a través del gobierno justamente a la ONG Uruguay Adelante. Cuando el ministro habla de que se pierde la confianza, va de la mano de que también nosotros venimos pidiendo estos datos de hace rato. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que después tenemos que ir y poner la firma cuando nos dan un montón de plata por este tipo de acciones. Pero vos entendés que hay gente que se está quedando con esos recursos y que no se los está dando a la gente que lo necesita. No tengo pruebas. No tengo pruebas. Yo soy asesor en marketing y antes de venir al país trabajaba con eventos deportivos dentro de marketing deportivo. Los datos teníamos que presentar a Uruguay Adelante para que nos diera, ¿verdad? Esos 12 pesos por porción. No Uruguay Adelante, que es quien distribuye los insumos. Esa ONG que se formó ahí, bueno, en ese momento le entregamos los datos y ellos se encargaron, incluso, lo digo personalmente, a mí, como referente me llaman diciendo que son de Uruguay Adelante y que si yo me iba de la Coordinadora Popular y Solidaria me daban mejores insumos, más cantidad o lo que yo necesitara. Y hacía muchísimas ollas. Acá intermediarios hay uno solo y es una empresa de gente que hace mucho dinero con el trabajo que las ollas populares realizamos. El presidente y director de Uruguay Adelante, Santiago Pérez, recibe un salario desde julio del 2021, contraviniendo el Estatuto de Asociaciones Civiles del Uruguay. Se hizo explícito muchas veces de que había personal rentado y que personalmente yo era una de esas personas. ¿De cuánto ha sido el salario y a través de cuánto tiempo? En ese aspecto prefiero mantenerlo en reserva porque después de todo lo que ya sucedió, te puedo asegurar que ya ha dado bastantes problemas. Queda totalmente probado que se trata de una organización con fines políticos. Algunos resultados de la investigación, y voy a ir haciendo referencia a cada punto. Punto número 1, de la cantidad de ollas y merenderos que se hacía referencia públicamente, al menos 68 no funcionaban o nunca funcionaron. Punto número 2, se inflaron los números de las iniciativas por parte de la Coordinadora Popular y Solidaria, la cantidad de días de atención de cada olla y por ende la cantidad de porciones. Bueno, forma parte de un proceso en el cual la organización de las ollas populares se ha visto hostigada, acosada y atacada ya desde hace tiempo. Acá en el centro se prendió fuego un hotel, un sector ruinoso. El MIDES hacinaba a familias ahí, sabiendo que ese hotel no estaba habilitado y terminó ocurriendo una tragedia. Esas cosas son las que le tendrían que preocupar al Ministerio. O contratar para tercerizar a una organización fraudulenta como Uruguay Adelante, que estuvo un año pagándose sueldos a sí mismo de forma irregular, ¿no? Tan preocupados que están por la transparencia de los recursos públicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva propuesta de La Letra Chica. Les recordamos que estamos en Twitter, nos pueden seguir en @LaLetraChicaTV y si quieren participar de la conversación, hacer preguntas u opinar sobre el tema de hoy, que ya vimos cuál es, pueden hacerlo a través del hashtag La Letra Chica. En el último tiempo ocurrieron obviamente varias cosas alrededor de las ollas populares. Cito algunas. Un estudio de la Universidad de la República muestra que las porciones no bajaron significativamente a pesar de que los tiempos de pandemia ya prácticamente pasaron. Ahora son los integrantes del Ejército Nacional quienes distribuyen los insumos de las ollas populares. Por decisión del gobierno, como lo veíamos, y del Ministerio de Desarrollo Social, se le sacó el apoyo a la Coordinadora Popular y Solidaria. Además, en los últimos días, el ministro de Desarrollo, Martín Lema, dijo que la coordinadora es una
organización con fines políticos, que no era transparente y que infló los números. Por esta razón fue que envió a Fiscalía los antecedentes de una investigación interna, cito, considerando especialmente los hechos con apariencia delictiva que surgen. La fiscal de flagrancia de primer turno, Gabriela Peraza, tiene a cargo la investigación al respecto. Para empezar a poner en orden algunos de estos temas y estos hechos que son bastante confusos y complejos, es que recibimos a la periodista y columnista de La Letra Chica, Mariana Cianelli. Mariana, buenas noches. Buenas noches. Nuevamente estamos hablando de la situación de las ollas. Para aclarar, en este primer bloque vamos a estar hablando con Mariana, haciendo justamente una puesta a punto. En el segundo bloque vamos a hablar con Santiago, director de Uruguay Adelante. Y en el tercer bloque vamos a estar hablando con representantes de la coordinadora de ollas. Así que vamos a tener varias voces en el programa de hoy. Bueno, Mariana, ¿por dónde empezamos? Bueno, quizás hay que enmarcar esta conferencia de prensa que dio el ministro Martín Lema un poco en su contexto, ¿no? La presentación de los resultados de esta investigación que llevó adelante el Ministerio en el entorno de un mes surge en el marco de lo que es, se podría llamar una ofensiva por parte del Ministerio en torno a la Coordinadora Popular y Solidaria, que nuclea ollas populares y merenderos, y bueno, y que de alguna manera arranca o se acentúa a partir de agosto de este año, cuando el Ministerio empieza a solicitar datos a la coordinadora. También el ministro en esta conferencia, bueno, habló un poco de que se inflaban datos, acusó a la coordinadora de eso. Entonces, bueno, un poco es en ese marco que se realiza, digamos, todo este aspecto. Hubo todo un tema con los datos, ¿no? De que se solicitaron datos, se dijeron que había un plazo, pero la coordinadora dijo que no habían entendido que existía ese plazo. ¿Qué fue lo que pasó? Aunque sea brevemente para recordar y que la gente lo tenga a mano. Bueno, justamente la coordinadora lo que intentó hacer de alguna manera fue presentar esa información que estaba en informes de Solidaridad UI y bueno, y decir que esa información estaba allí. Sin embargo, también presentó datos que en su momento dijo que no estaban del todo actualizados, entonces, bueno, que el Ministerio tuviera esa atención a la hora de tomar acciones. Mariana, ¿cuál fue la respuesta entonces de la coordinadora después de que ocurrió todo esto y de que se anunció además que perdían el lugar que ocupaban, ¿no? Bueno, la coordinadora en particular rechazó estas declaraciones, en primer lugar porque plantean, ¿no?, que se está viviendo, digamos, una ofensiva y acusaciones muy fuertes. Sí, muy fuertes. Bueno, termina, ¿no?, en una denuncia ante la Fiscalía. Y después, de alguna manera, también lo que intenta hacer es rebatir los argumentos del ministro. Por ejemplo, sostienen que no se brindan detalles de qué ollas, esas 68 ollas que se nombraban al principio, cuáles eran, con qué datos se cotejan. También niegan una de las acusaciones del Ministerio de Desarrollo Social, que era que se estaban retirando insumos de algunas ollas, pero después no iban a esas ollas. Bueno, lo que plantean es que eso nunca sucedió, las ollas no iban digamos, a retirar estos insumos, sino que siempre se entregaban esos insumos, determinados insumos, a la coordinadora, que estaban, digamos, cuantificados. Entonces, de alguna manera rebaten estas acusaciones y también se manifiesta, digamos, una preocupación en torno a lo que es Uruguay Adelante como asociación civil, que de alguna manera empezó a ocupar un rol de intermediaria entre el Estado y las ollas populares. Entonces, por ejemplo, ponen arriba de la mesa que el presidente estuvo recibiendo un sueldo, como veíamos en el tape inicial, desde julio de 2021, cuando eso está prohibido por el Estatuto de Asociaciones Civiles. También, por ejemplo, reclaman transparencia en lo que tiene que ver con los proveedores
que no se detallan, bueno, ¿quiénes son? ¿A quiénes se le compran? ¿Qué calidades tienen los insumos que se están obteniendo? Bueno, esa información, digamos, no estaría disponible por parte del Ministerio. Mariana, mencionaba sobre Uruguay Adelante. Santiago Pérez, quien era el presidente, actualmente es el director, decíamos que vamos a estar conversando con él en el segundo bloque. Vayamos un poquito para atrás. ¿Cómo fue que apareció Uruguay Adelante en este mapa de lo que tiene que ver con las ollas populares y los merenderos de Uruguay? ¿En qué momento fue que aparecieron y que se convirtieron y tienen hoy en día un rol realmente protagonista en esto? Bueno, en abril de 2021 el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, anuncia que a partir de ese momento no se iba a entregar más insumos a partir del Instituto Nacional de Alimentación, sino a partir de Uruguay Adelante, ¿no? Esto para el caso de Montevideo. En el interior las intendencias se iban a seguir encargando de eso. Los argumentos que manejaron las autoridades en su momento fueron destacar un tema de precios a la hora de elaborar las porciones, ¿no? También se destacaba el modelo de gestión de esta asociación de Uruguay Adelante, que recordemos, sus integrantes hacen mucho énfasis en la eficiencia, ¿no? de la gestión de los recursos. Y bueno, a partir de allí se eligió a la asociación para que se encargara de eso. Según información a la que accedimos mediante un pedido de acceso a la información pública, se suscribieron 4 convenios en la actualidad con Uruguay Adelante. El primer convenio se firmó con una asociación civil, Empatía Uruguay, porque en ese momento Uruguay Adelante no tenía personería jurídica. También es importante recordar que Uruguay Adelante comienza este labor voluntario en 2020. Entonces, bueno, en ese momento no tenía personería jurídica y los primeros convenios fueron, los primeros 2 convenios fueron por 65 millones de pesos y los últimos 2 por 67 millones de pesos. Hay un quinto convenio que va a entrar en vigencia breve, en el corto plazo, ya está hecho, digamos, que es también por 67 millones de pesos, que iría desde septiembre de este año hasta febrero de 2023. Para este programa solicitamos al MIDES información sobre la rendición de cuentas que realiza esta asociación civil periódicamente y nos respondieron que para eso necesitamos cursar un pedido de acceso a la información pública. Sin embargo, Uruguay Adelante nos proporcionó estos datos que voy a pasar a detallar. En primer lugar, la rendición de cuentas. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se entrega el dinero y cómo es la rendición de cuentas? El dinero se entrega en 3 partidas mientras dura ese convenio y tiene que haber 3 rendiciones de cuentas. Y en la medida que la asociación civil va rindiendo cuentas, se va liberando dinero. Una primera partida es del 50% y después, sucesivamente, en la medida que la asociación civil reporte, se va entregando el resto. Pero a su vez, la asociación nos proporcionó el detalle de los gastos de las partidas que se otorgaron en un primer convenio. Bien, ahí estamos viendo la primera gráfica. Sí, exacto. Bueno, esa es un poco la distribución de gastos en torno a los insumos que compran. Tenemos que el mayor porcentaje se destina a los insumos secos, luego le sigue la proteína animal y luego la fruta y la verdura. También después hay distintos gastos y ellos enumeran en torno a lo que es bueno, el empaque. Después hay otros gastos que ellos destacaban en una siguiente placa, no sé si la tenemos. Ahí. Es que vemos por rubro que podemos ver por rubro. Bueno, ese total de ese convenio de 65 millones, que fue el primero, y que según los integrantes de la asociación lo que nos comentaron fue que no varía tanto en torno a los otros convenios. Van a haber un gasto de otros que, según nos contaban los integrantes, bueno, esto fue porque parte del dinero fue destinado a la compra de una cámara frigorífica. Ellos pusieron otra parte y un autoelevador, eso iría en la parte de otros.
pero básicamente esto es lo que van reportando al Ministerio de Desarrollo Social. También ellos hacen un cálculo del costo de porción de cada olla, que actualmente es de 14 pesos la porción. En total, en un primer momento era de 10 pesos por copa de leche actualmente es de 8 pesos. Hay un estudio que hicieron estudiantes de la Facultad de Ingeniería y de la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas en noviembre del año pasado, que en realidad establece una receta tipo ideal que costaría 71 pesos en realidad, 5 veces más que lo que se está destinando para que tenga esa cantidad de nutrientes que se necesitan. Pero además la asociación nos proporcionó información sobre los proveedores, algo que, como comentaba, había estado en un primer momento por parte de la coordinadora arriba de la mesa. Y bueno, en ese primer convenio se trabajó con 28 proveedores. Uno cuando accede, digamos, a esa rendición de cuentas puede ver el detalle de los costos y lo que han ido comprando a distintos proveedores. No está el detalle de quiénes son esos proveedores, digamos. O sea, aparece proveedor 1, proveedor 2, O sea, los nombres a quién finalmente se compra, no, eso no estaría. Eso no está en esa información. Pero bueno, un poco ese es el pantallazo, esa rendición de cuentas. Mariana, y hablábamos de que hay el último contrato iría hasta febrero de 2023. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro? ¿Hubo novedades en la última rendición de cuentas? ¿Qué es lo que se viene, digamos? También? Bueno, en la última rendición de cuentas se incluyó un artículo para atender la situación alimentaria a partir del Instituto Nacional de Alimentación. O sea, volveríamos al principio, hay que ver cómo se ejecuta, pero bueno, esas partidas implican que se ejecute 150 millones en 2023 y 260 millones de pesos en 2024. Karina Goday, directora general de la Secretaría del MIDES, explicaba que en realidad se está dando un proceso de transición. La idea es que este sea el último convenio con Uruguay Adelante para no cortar, digamos, el proceso mientras se pone en marcha este otro mecanismo por rendición de cuentas por ahí. Perfecto. Mariana Cianelli, muchas gracias por esta puesta a punto. Muchas gracias a ti. Bien, la seguimos en La Letra Chica. En el próximo bloque vamos a estar recibiendo a Santiago Pérez, director de Uruguay Adelante. Quédense que ya venimos. Seguimos metiéndonos en temas en La Letra Chica. La ONG Uruguay Adelante firmó un convenio en 2020 con el Ministerio de Desarrollo Social para encargarse justamente de gestionar y distribuir el apoyo del Estado a las ollas populares y después también a los merenderos. Para conocer de cerca este trabajo de esta organización es que recibimos a su director, Santiago Pérez Gazzano. Santiago, buenas noches y gracias. Buenas noches, gracias por el espacio. Arranquemos para explicar lo más básico en realidad. ¿Qué es Uruguay Adelante y cómo es que funciona? Bien, Uruguay Adelante es una organización civil sin fines de lucro que comienza a trabajar como tal, digamos, con la formalidad que esto implica, a partir de julio de 2021. Antes de esto trabajábamos, digamos, como un grupo de conocidos, tratando de encontrar diferentes herramientas para colaborar, en un principio con foco en la emergencia alimentaria, pero después vimos que esto podía llegar a ser la puerta que nos abriera la posibilidad de trabajar mucho más allá de esto. O sea, por la situación de la pandemia puntualmente que arrancó ahí. En este caso sí, particularmente con esto sí, pero también me gustaría hacer una cierta precisión de que en el informe como que se daba a entender de que venía del marketing deportivo y un día me desperté y armé una organización civil. Esto viene y Uruguay Adelante es la heredera en un montón de cosas de Todos por Dolores, que fue una organización que creamos en abril de 2016 para colaborar en distintas áreas frente a lo que fue las consecuencias del tornado que azotó la ciudad de Dolores. Bien. De ahí es que nosotros quedamos bastante vinculados con un montón de personas que estaban dentro de este ambiente, digamos, de lo solidario, porque la realidad es que cuando uno empieza a transitar estos caminos, en general te terminas encontrando con las mismas personas varias veces, y de ahí es que surge la posibilidad,
ahora cuando llega la pandemia, en 2020, de resucitar un poco lo que era aquella estructura. No lo hicimos bajo el mismo nombre, porque en aquel momento habíamos pasado de ser Todos por Dolores, en un momento pasamos a Todos por Uruguay, porque a los 3 días se empezó a inundar el país y terminamos con 16 departamentos necesitando ayuda. Nosotros habíamos empezado pensando en tratar de solamente brindar cierta asistencia desde lo informativo y terminamos en primera línea llevando más de 130 camiones a todo el país a lo largo de digamos, una fase inicial muy fuerte de las primeras 3 semanas post tornado, pero después estuvimos trabajando durante 6 meses y eso nos dejó, digamos, una red de contactos de gente que está dispuesta a dar una mano en este tipo de situaciones. Y bueno, después en 2020 surge la pandemia y ahí lo que dijimos fue, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Uno de los muchachos que estaba en Todos por Dolores me dice a ver si podíamos resucitar lo que habíamos hecho. Pensamos que de repente ya no era la herramienta Todos por Dolores, por más de que tenía mucha llegada dentro de lo que son los grupos, dentro de lo que es una fanpage en Facebook que tiene prácticamente 20.000 seguidores, entonces nos parecía que podía ser una herramienta por un lado, pero por otro lado era teñir a Todos por Dolores de una situación totalmente nueva. Entonces pasamos a decir, bueno, generemos una estructura nueva que se llame Colaboro desde casa. Eso, porque estábamos en el momento del quédate en casa, se transformó en que en un principio estábamos ayudando a 3 ollas, se pasó a 5, a 10, a 13, y lo que nos decía la gente a la cual nosotros le pedíamos la colaboración era, los estoy ayudando a ustedes, estoy ayudando a otras organizaciones que están en la vuelta, por favor júntense. Tratemos de hacer que las cosas se empiecen a hacer lo más ordenadas posible. Recogimos el guante y empezamos a llamar a las distintas organizaciones. Y por distintas organizaciones estamos hablando de realmente todas las que pudimos. Tanto el MIDES, PIT-CNT, en su momento trabajamos mucho con el ZUNCA durante todo 2020. Y así fuimos avanzando. Techo, Cruz Roja, las que te imagines. Si teníamos el teléfono, los llamamos y los invitamos a esas primeras reuniones. Y en esas primeras reuniones lo que empezamos a plantear fue una forma de acción conjunta, no, digamos, perdiendo la autonomía dentro de cada una de las organizaciones, pero sí de poder interactuar y de repente ver hacia qué lado podíamos direccionar la ayuda, sobre todo porque en ese momento lo que nosotros estábamos viviendo era un momento donde se veía que había mucha ayuda de parte de la gente, sin lugar a dudas, pero la necesidad estaba empezando a subir y la ayuda estaba empezando a bajar. Y en algún momento se nos iban a desfasar esas dos. Íbamos a tener más ayuda necesitada que más ayuda brindada. Y en ese momento es que empezamos a presentar proyectos. El primero fue para tratar de generar una red de comedores. ¿Siempre estuvo enfocado en la alimentación? Desde varios rubros al principio. Desde el inicio vimos que la alimentación era, digamos, lo más inmediato. Que sí pensábamos en que no fuera lo único. Y la idea desde el primer momento fue, bueno, ataquemos la parte de la emergencia alimentaria, pero sin dejar de tratar de ver un poco más allá. Y el más allá es dejar de ver, o sea, no dejar de ver de que quien necesita de un plato de comida seguramente está necesitando de un montón de cosas más. Seguramente ahí hay una insuficiencia desde el punto de vista de atención sanitaria, pueden haber problemas de acceso a la escuela por parte de distintos niños que están dentro de esa comunidad. Entonces, que esta herramienta que estábamos generando pudiera ser lo que a futuro hiciera que quienes nos estaban necesitando dejaran de necesitarnos cuanto antes. En estos proyectos que ustedes comenzaron a presentar, hoy te escuchaba en una entrevista que decías que al principio de hecho ustedes no se imaginaban como cumpliendo este rol, sino que consideraban que lo tenía que cumplir el Estado. ¿Por qué consideraban eso? ¿Qué fue lo que presentaron en su momento y cómo se transformó eso en lo que es hoy Uruguay Adelante? Bien. A fin de cuentas. Primero porque consideramos de que esto tiene que recaer en el Estado hasta el día de hoy. Solamente de que el Estado ha tenido distintos tiempos y esos distintos tiempos son los que llevan a que las asociaciones civiles logremos actuar mucho más rápido, muchas veces, que el propio Estado. Así fue como terminamos presentando. El tercer proyecto que presentamos ya es dejando de pedir que se haga cargo el Estado y pidiéndole sí el apoyo económico para poder hacernos cargo nosotros. Y acá también creo que es importante el tema de diferenciar lo que era el apoyo económico para comprar alimentos del apoyo económico para funcionar.
Porque cuando se nos tilda de una organización fraudulenta que utiliza los fondos públicos para cubrir distintos sueldos, alquiler, nafta, luz, agua, etc., estamos entrando en un terreno que no corresponde, porque nosotros manejamos dos cajas totalmente separadas. ¿Y cómo son esas cajas? Por un lado está la caja que se veía recién, que es la de los 65 millones en esos dos primeros convenios, y la de los 67,5 millones en los 3 siguientes. Y por otro lado está la caja privada, que es la de las empresas o personas que colaboran con Uruguay Adelante, que confían en el trabajo que hacemos, y eso es lo que nos permite cubrir los salarios que implica Uruguay Adelante, la nafta para poder visitar a los referentes, el alquiler, la luz, el agua, por poner un ejemplo. Solamente de luz, Uruguay Adelante tiene una cuenta que va entre 45 y 63 mil pesos, dependiendo de qué tanto forcemos la cámara de frío. Entonces, ¿el Estado se está haciendo cargo únicamente de la comida? ¿Y lo otro se están haciendo cargo privados, digamos? A ver, en este caso, eso ya es una pregunta más para el Estado que para mí. No, pero digamos, me estás explicando que funciona Uruguay Adelante y estas dos cajas, entiendo que a través de Uruguay Adelante, ahí va, sí. Ahí está, separemos. A través de Uruguay Adelante y estas dos cajas. A través de Uruguay Adelante, sí, está la parte estrictamente alimentaria de parte del Estado. Bien. Lo que implica después, lo que sea, la atención desde el punto de vista sanitario, lo que implica la atención desde el punto de vista educativo, nosotros sí venimos tratando de poner distintos proyectos arriba de la mesa, como pusimos ese primero. Bueno, estamos tratando de generar lo mismo desde otros ámbitos, como por ejemplo nos juntamos con la directora de programática del INAU para ver de repente de encontrar algún formato híbrido entre lo que pueda llegar a ser el club de niños y el centro juvenil. Porque lo que vimos es que de repente no está ayornado a lo que implica la realidad de las comunidades donde nosotros trabajamos. Entonces, vemos como fundamental el rol del referente comunitario. Consideramos que tiene que ser la piedra angular sobre la cual se basen los proyectos que impliquen inclusión y que logremos sacar con el referente y con la comunidad adelante distintas situaciones que lamentablemente no se está pudiendo al día de hoy. Hoy, si no fuera porque, digamos, después de la pandemia se empezaron a poner al día, por ejemplo, los controles de salud de los niños en distintas ollas y merenderos, habrían niños que no estarían pudiendo jugar al baby fútbol, por poner un ejemplo. Que va ya hasta, digamos, un ámbito mucho más allá de lo estrictamente alimentario. Porque no podemos negar lo que implica desde el punto de vista social el poder para un niño, niña de 5, 6, 7 años, el poder estar dentro de su grupo de la comunidad jugando al baby fútbol. Es el momento donde de repente pueden hacer distintas actividades, más allá de lo físico, lo que los libera psicológicamente. Sí, ahí quizás lo que se puede esgrimir es que quizás dentro del Estado ya existen herramientas que puedan generar esos nexos o que se pueden fortalecer desde el Ministerio de Desarrollo. Pero volviendo un poco para no perdernos del hilo igual. Y en ese tipo de cosas, nosotros lo que hemos tratado de generar ha sido de primero ir a buscar qué es lo que ya hay. No vamos a tratar de inventar la rueda sistemáticamente. Unamos las cosas que ya funcionan. Hay veces que desde lo estatal, entre lo público y público, se manejan tiempos que nosotros desde lo privado logramos acelerar. Entonces, así como en su momento fue poner a disposición una propuesta donde desde lo público se podía encontrar una forma más eficiente a la hora de comprar, por poner un ejemplo, el comprar para nosotros implica que compramos más barato de lo que compraría el Estado. Y hemos puesto a disposición, si querés ya vamos un poco por ese camino, de la coordinadora, a los distintos proveedores en un inicio. Bien, y a los tú decías precios que querías a los hacer que una compramos. aclaración sobre la cuestión de los proveedores. ¿Cómo funcionan los mecanismos de Uruguay Adelante respecto a los proveedores? ¿Cómo se eligen? Llamamos a precios constantemente, estamos llamando a distintos proveedores o distintos proveedores se enteran, posibles proveedores se enteran de que nosotros necesitamos diferentes insumos y nos los ofrecen. Por poner un ejemplo, estuvimos tratando de conseguir distintos extractos de alimentos para poder dar una complementariedad frente a lo que estamos brindando al día de hoy y estamos viendo si terminamos de incluirlos perdón, o no, porque este tipo de cosas lo que implica es hacer un análisis detallado de dónde estamos, de qué tenemos para poder hacerle frente a estas distintas obligaciones que
pensamos enfrentar y que efectivamente podamos. Santiago, hablando de la cuestión de los proveedores, Mariana en el primer bloque decía que al menos la información a la que ella accedió mencionaba proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3. Hoy leí un artículo en Brecha donde citaban un artículo del Observador que señalaban el grueso de los montos que maneja la organización va a tienda inglesa. ¿Esto es así? ¿Hay algún proveedor mayoritario? ¿Por qué no se conocen los nombres? O quizás sí se conocen, nosotros no accedimos. En ese primer momento, en esos primeros convenios, sí había un proveedor mayoritario que era tienda inglesa porque era el que nos daba el menor precio, tan sencillo como eso. No había, digamos, un motivo rebuscado. Hicimos llamado a precios, el que presentó los menores precios fue tienda inglesa, que puede sonar raro para algunos, pero la realidad es que tienda inglesa juntó lo que podía ser su espalda a la hora de negociar con proveedores, con la nuestra, de disponer del dinero por anticipado, y logró precios que otros no lograban. Implicó que en ese momento tienda inglesa fuera despegado, digamos, el principal proveedor. Hoy por hoy ya se niveló mucho más y hay un montón de proveedores que entran dentro de esta estructura que nosotros manejamos. Entonces, no tiene nada extraño y solamente se hace llamado a precios. Dentro de los distintos insumos también se tiene en cuenta de que no estrictamente tenemos que comprar el precio más barato, sino que podemos hacer, digamos, un balance entre precio y calidad, porque si no también, es más, una de las quejas durante mucho tiempo fue que el arroz que dábamos desde Uruguay adelante no cumplía con los requisitos necesarios. Desde todo punto de vista nosotros lo decidimos analizar y estábamos hablando de un arroz de grano entero, no era un arroz de medio grano, como se dijo en algunos momentos. Hicimos la solicitud y es más, en este caso fue tienda inglesa quien terminó consiguiendo con una de las productoras de arroz más grandes del país un precio que hasta el día de hoy nadie ha podido darnos uno mejor y tenemos un arroz mejor del que teníamos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que brindamos y digamos, lo que tratamos de poner a la hora de comprar en cancha es herramientas del mundo empresarial con un fin social. ¿Qué implica esto? El poder de negociación, si yo ya dispongo del dinero, ¿por qué no voy a tratar de poner arriba de la mesa de repente el pagar anticipado? Y trancar un precio de que no me suba durante 3, 4 meses. Y de repente ya comprar una partida, por ejemplo, de papas o, por ejemplo, de fideos y trancar un precio de lo que pueda llegar a seguir subiendo por inflación. Por poner un ejemplo nada más. Santiago, ¿cómo funcionan las auditorías y cómo funcionan los controles en lo que refiere a Uruguay Adelante? Porque sí hay un tema del que se ha hablado un montón cuando se ha hablado de esto, de la cuestión de las ollas y los merenderos, es la cuestión de que estamos hablando de dineros públicos. Totalmente. Entonces, ¿cómo funciona? Es más, lo primero que pedimos nosotros cuando solicitamos el dinero fue que se nos audite. No pensábamos tocar un peso sin una auditoría y que fuera lo más exhaustiva posible. Esas auditorías se dan, como decía Mariana, en 3 tandas. Se audita 3 veces cada uno de los convenios. Esto implica que si nosotros vamos por el convenio 5, vamos a terminar con 15 auditorías entre el inicio en marzo de 2021 y el final en febrero de 2023. Que eso también está bueno, hacer la apreciación de que ya estamos cursando este quinto convenio. Efectivamente empezó en septiembre y va hasta fin de febrero del 2023. Es más, en este momento estamos avanzando en detalles para la nueva auditoría, que es la que estamos tratando de entregar en estos días, y hasta que no entreguemos esta auditoría no se libera la otra partida de dinero. Y así hemos ido en cada uno de los momentos y al MIDES se le entregan cada una de las facturas con cada uno de los montos entregados y además, por otro lado, ellos tienen la auditoría en tiempo real de lo que es nuestra base de datos. Nuestra base de datos está en un documento online donde pueden acceder, porque tienen un usuario ellos, y van viendo qué ollas se dan de baja o qué ollas se dan de alta en distintos momentos, y así ha sido desde el primer día. No es que lo pusimos en funcionamiento porque alguien hizo algún reclamo en particular. Nosotros no nos metimos en esto para hacer plata. Eso está bueno también remarcarlo. Se nos trata de empresa, de que tratamos de hacer esto para poder hacernos ricos a costa de lo que es la necesidad de otros. Para nada. Es más, somos varios los que estamos en Uruguay Adelante y sin lugar a dudas nos encantaría contar con un equipo mucho más grande.
La realidad es que si el mes pasado estuvimos trabajando... ¿Cuántos son ahora? Ahora somos 10 personas, el equipo, digamos, del día a día, y después tenemos una estructura de voluntarios donde no permitimos que se haga voluntariado más de 2 días en la semana, y ahí tenemos una estructura de 20 personas más. Y atrás de eso, digamos, hemos tenido momentos donde hemos tenido más personal, hemos tenido momentos donde hemos tenido menos, y en ese marco es que nos vamos manejando. Y en sí, digamos, lo que es el objetivo que nosotros nos trazamos desde Uruguay adelante no va desde el interés económico. Si realmente fuera un interés económico el nuestro, no estaríamos haciendo esto. Lo único que sí, como todo trabajo de cualquier persona, el salario, que tiene que tener otra de las polémicas. Exactamente, tiene que tener una remuneración que vaya por el otro lado y que permita dedicarle horas con profesionalismo a la tarea que se realiza. Y en cuanto a la otra polémica, efectivamente el tema del salario, el ser presidente y director de la asociación. Yo no empecé siendo presidente, yo empecé siendo, digamos, solamente miembro de la asociación y no tenía cargo electivo, digamos. En cierto momento las autoridades se van, quienes estaban como autoridades en ese momento de Uruguay Adelante, eligen salir porque, digamos, el acoso mediático para quienes estaban siendo parte de Uruguay Adelante estaba siendo muy fuerte y hubo personas que lo sufrieron mucho, y de verdad, y eran personas que no lo sufrieron tanto por lo personal, sino por las empresas que tenían atrás y los empleados que tienen, y lo que implica que de repente un negocio a una de estas empresas se le cayera implicaba que de repente no podía contratar a gente con la que ya tenía palabrado para poder trabajar. Entonces, este equipo que teníamos en cuanto a lo que era la directiva de Uruguay Adelante sale, y en ese momento, desde el estudio, se hacen las consultas. Desde el ministerio se les responde, esto es lo que me dijeron, se les responde que haciendo una solicitud explícita de que parte del miembro rentado fuera parte de la directiva, si iba a través de una carta, se le podía dar el ok. Cuando nos avisan de que no había salido el ok, es que nosotros estábamos tramitando, por un lado, una rendición de cuentas y por otro lado, una cuenta con el Brau. Si nosotros trancábamos esto, si en ese momento nosotros agarrábamos y decíamos, bueno, hacemos un nuevo llamado a elecciones, se sale quienes estamos dentro de lo que es la organización desde la parte electoral y pasamos a estar únicamente del otro lado, trancábamos algunos procesos que en lo que derivaban era en que la gente se iba a quedar con algunas semanas sin entrega de comida, porque no íbamos a tener el dinero en tiempo y forma para poder pagarle a los proveedores. La decisión la tomé yo explícitamente y fue, en un lugar tenemos la posibilidad de tener problemas, perfecto. En el otro no tenemos problemas desde lo personal, pero sí va a terminar afectando a un montón de personas. La decisión era sencilla. ¿Esto se resolvió? Vos seguís cobrando tu salario, digamos, presidente o director, no presidente. Exactamente. Bien. Estamos llegando al final, pero te quería preguntar, ¿por qué te parece que, quizás es una pregunta bastante subjetiva y ya saliendo de las polémicas en las que ha estado enredada Uruguay Adelante o la coordinadora, pero siendo que trabajan para un tema común y fundamental e importante que es la alimentación, ¿por qué te parece que se ha generado tanta rispidez? A ver, acá es donde se nota que claramente no soy político. El tema es muy sencillo. Desde el inicio, con la coordinadora, tuvimos diferencias sustanciales. Por algo se me echa cuando se estaba creando la coordinadora. Yo era parte de lo que era la coordinadora de Villa Española, que es lo que da origen después a la Coordinadora Popular Solidaria, y teníamos distintas formas de trabajar y distintas visiones de lo que implica el trabajo con la gente. Por un lado, yo soy bastante insistente con los temas de transparencia y de poder llegar a los datos, y por otro lado, no se quería avanzar en el brindar los datos. Y estamos hablando, por las dudas, de que los datos que se estaban pidiendo eran los datos que permitían sacar las cuentas de cuánto necesitábamos pedir de dinero. No se estaba pidiendo datos de cédulas de la gente que participaba en las ollas, no se estaba pidiendo nada en particular, ni tampoco se estaba pidiendo de que ninguno de los que estaba ahí firmara haciéndose responsable de absolutamente nada de lo que
estaba llegando, porque en ese momento estaba llegando muchas donaciones. Entonces, desde el inicio tuvimos una visión distinta, pero que a pesar de esa visión diferente en la cual, digamos, veíamos el trabajo en el territorio, avanzamos y trabajamos en conjunto. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros, que éramos a quienes nos llegaban las donaciones o a quienes nos llegaba después, cuando tuvimos el acceso al convenio, el dinero para comprar los alimentos, pero previo a eso, las donaciones, por ejemplo, de carne, las recibíamos nosotros. Y parte de la estructura de reparto de esa carne era a través de la Coordinadora Popular Solidaria. Entonces, a pesar de pensar distinto, pusimos por delante el interés de llegar a la gente. Y muchas veces repetimos esto. El problema de fondo fue, y empezó a acentuarse, cuando se empezó a entrar en un tinte ya político partidario. Y yo sé que me van a salir a decir de que no se hace política o de que todo es política. Pero los problemas reales empezaron a existir cuando se empezó con la militancia desde las ollas para la ley de urgente consideración. Y nosotros, desde Uruguay Adelante, tenemos gente que militó 24 horas al día para la ley de urgente consideración, para derogarla. Eran parte del día a día de la recolección de firmas por el sí. Y después, digamos, estuvieron metidos día y noche en esto. Nosotros desde Uruguay Adelante lo que tratamos de poner siempre primero es la libertad de cada una de las personas. Ahora, hay un momento donde esa libertad pasa a ser dispar cuando la relación es yo te doy comida y vos la recibís. Entonces, en ese momento ya no hay igualdad. Y la libertad tiene que ir de la mano de la igualdad. Y en ese caso se empezó a hacer mucho énfasis en lo que era la militancia. A pesar de todo esto, no dejamos de trabajar en conjunto. Avanzamos y es más, pusimos arriba de la mesa la posibilidad de decir, muchachos, agarremos, ¿ustedes consideran de que nosotros tendríamos que poner dentro de la receta de Uruguay Adelante salsa de tomate y lentejas? Perfecto, pidámosla juntos. Bueno, el INDA es lo que propone también el menú, ¿no? Pero a ver, pidámosla juntos. Yo no tengo ningún problema. ¿Tá? Nosotros, en lo que nosotros pensamos desde el inicio, no la incluimos porque en cuanto a costos me sale más barata la proteína cárnica que la proteína de la lenteja. Y en cuanto a lo nutricional, no termina aportando grandes valores la salsa de tomate. Sí, sí, fue un tema discutido. Entonces, sí, agarramos y dijimos, perfecto, yo no considero que sea necesario. Ahora, no me voy a poner en una situación de decir, yo tengo la verdad revelada. Vayamos juntos. ¿Qué mensaje más fuerte para llegar al gobierno y que las dos organizaciones que están teniendo problemas se junten por la gente y le digan, sí, ¿saben qué? Necesitamos hacer esto en conjunto. Me dijeron que no podían. Entonces, en ese momento, primó el interés que iba por otro lugar antes de lo que teóricamente debía de ser el interés por la gente. Y ahí fue que se empezaron a acentuar cada vez más las distancias. Muy bien. Santiago Pérez Gazzano, director de Uruguay Adelante, muchas gracias por estos minutos. A ti. En el próximo bloque vamos a tener la voz de la coordinadora, así que bueno, quédense que ya venimos. Tercer y último bloque de La Letra Chica y recibimos a los integrantes de la Coordinadora Popular y Solidaria, Esteban Corrales y Cecilia Sarasola. Buenas noches a ambos y muchas gracias por estar. Buenas noches y gracias. Ustedes estuvieron escuchando todo el segundo bloque. Primeras sensaciones, ¿por dónde querrían arrancar? Es una sensación como... Más de lo mismo. Sí, y en principio como de extrañeza, porque en realidad es una persona que está haciendo su trabajo, ¿no? Que es bien diferente a lo que hacemos nosotros. Es eso. La Coordinadora Popular y Solidaria es una cosa, Uruguay Adelante es otra. Uruguay Adelante es una organización que se ubicó en el lugar donde le conviene estar, ¿no? Le va muy bien, trabajan, cobran sus sueldos, bárbaro. Nosotros somos una organización social que somos las ollas populares organizadas. Nosotros sacamos las ollas junto con una enorme cantidad de compañeras y compañeros con los que
desde hace 2 años y medio, venimos poniendo cuerpo a una infinidad de situaciones que tienen que ver con derechos vulnerados, teniendo el eje en el tema de la alimentación. O sea, acá somos cosas distintas y cuando se habla de intermediarios y eso, bueno, estos son los intermediarios. O sea, esa organización es al que el gobierno puso a gestionar recursos públicos. A nosotros nadie nos puso a gestionar nada, simplemente era un proveedor de insumos como tenemos otros también. ¿Y por qué se les exige como si sí? Porque ahí el problema es complejo. El hecho de que las ollas populares surgieran cobró una legitimidad social importante. El hecho de que las ollas populares se organizaran no fue visto con mucha simpatía por el lado del gobierno. Entonces, en un momento, ante la imposibilidad de correr a la organización de las ollas populares, a la coordinadora, ante la imposibilidad de invisibilizar el trabajo que hacemos, se optó por, en principio, tratar de quitarnos potestades y ubicar en la gestión de recursos a una organización privada como lo fue Uruguay Adelante. Como posteriormente, eso a nosotros, en verdad, en nuestra tarea no nos cambia nada, porque las ollas siguen siendo necesarias en los territorios, seguimos cocinando, seguimos sacando la olla adelante. Lo que viene ocurriendo ahora es que para así de manera fuerte y violenta delegitimar el trabajo que hacemos, se ha empezado una campaña de desprestigio, de hostigamiento, como la verdad yo no recuerdo haber visto frente a otro tipo de fenómenos, porque nosotros la verdad que no tenemos nada que esconder. Las ollas populares son públicas, están para el que las quiera ver. Miles de personas complementan su magras dietas en las ollas populares. Seguimos cumpliendo nuestra tarea. Lo que no hemos hecho todo este tiempo, esto es algo que hemos dicho, no nos hemos callado la boca. Y parece que eso es un pecado. Parece que agarrar y no solamente sacar la olla adelante, sino pensar en por qué pasan estas cosas, es algo que empezó a resultar imperdonable. Y entonces empiezan las acusaciones y el querer embarrarnos de alguna manera. Y tiene ahora su último capítulo en esta situación, yo creo que indignante, que es que ya se nos trate como poco menos que a delincuentes, que es algo que realmente no creemos merecer. Cecilia. Bueno. No hay mucho más para decir, en realidad. Me parece que si, por ejemplo, no estuviéramos hablando de comida y estuviéramos hablando de otra cosa, ¿molestaría menos? Creo que no es algo que hayamos pensado hasta ahora, o sea... acá estamos hablando de un derecho vulnerado. Y sí, claro. Un derecho básico, el más básico. Bien. Tal vez. Entonces. Y que está comprobado, perdón Esteban, y que está comprobado además en los últimos tiempos a través de innumerables informes, inclusive informes que vienen del mismo Estado, inclusive informes en octubre del 2022, un informe que viene directamente desde el INE y el Ministerio de Desarrollo Social, hecho por técnicos del MIES, como informe de Solidaridad UI, como el informe de Techo, como informe de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. O sea, hay muchos informes a nivel de Estado y no del Estado, pero que respaldan lo que nosotros estamos diciendo, que es que la gente está pasando hambre, y de todas formas se nos sigue atacando a nosotros de estar mintiendo, de construir un relato que no es verdadero y también deslegitimando a las mismas organizaciones, inclusive del Estado, que están fundamentando esto que nosotros estamos denunciando. Cuando ya desde abril más o menos nosotros empezamos a ver que la demanda de las ollas no solamente no bajaba, sino que tendía incluso a aumentar en algunos casos. Tratamos de hacerlo público y siempre la respuesta fue evasiva. Cuando sale el informe de Solidaridad UI, lo que ocurre es que la primera reacción del gobierno es decir que eso es mentira, de que eso no existe, que estamos construyendo un relato. El tema es que, como dice Ceci, acá se empiezan a acumular los informes. Viene Solidaridad UI, después viene el informe de la Facultad de Ciencias Sociales, que profundiza en los datos que ya se habían volcado. Viene el propio Instituto Nacional de Estadística a hablar de inseguridad alimentaria en Uruguay, ¿no? Y después aparece esta organización Techo, que antes era la Biblia para quienes hoy están en el gobierno, y ahora parece que tampoco le gustó que le dijeran que en determinados territorios las ollas populares siguen siendo indispensables para muchas personas. Entonces, frente a ese problema de esa magnitud,
uno cabría esperar que las autoridades reaccionaran con responsabilidad y con un criterio más de largo plazo. Y en vez de eso, en ese rol de víctima, como que a nosotros nos importaran los tristes destinos políticos de un ministro, empezaron a decir que nosotros lo que buscábamos era atacar políticamente al ministerio o al gobierno, algo que no está en los objetivos de la coordinadora ni lo va a estar, ¿no? Ahora, que nosotros digamos cosas y esas cosas que decimos sean incómodas, bueno, al que le entre el saco que se lo ponga, porque nosotros no vamos a dejar de decir que en un país que exporta alimentos, en un país que la economía se reactivó, que crece el Producto Bruto Interno, que pasan todas esas cosas maravillosas que uno escucha decir a los gobernantes, en ese país las ollas populares siguen alimentando a gente que no tiene para comer en sus casas. Y eso es una situación de profunda injusticia. Eso es indignante y una vergüenza para cualquier sociedad. Sé que hay gente que no le gusta escuchar eso y prefiere hacer denuncia a la fiscalía, buscarle el pelo al huevo. Cuando, en verdad, si vamos a hablar de transparencia y cosas, acá han venido funcionando en la órbita ministerial sin número de circunstancias que son bastante opacas y sobre las cuales parece que eso no importara, y si importara ver que lo que hace 2 años y medio venimos tapando los huecos, que deja este modelo de sociedad que hace que la gente tenga que comer una olla popular, sea a nosotros a los que se nos caiga con todo encima, con un despliegue mediático tremendo, pero nosotros somos una coordinadora de ollas populares, no tenemos acceso a los medios, no podemos organizar grandes conferencias de prensa, ¿no? Se nos pide que nos organicemos datos como si fuéramos una consultora. Nosotros no pagamos un solo sueldo, no pagamos un viático, somos trabajadoras, trabajadores. ¿Qué más tenemos que hacer? Decían que no bajaron la cantidad de personas que se acercan a las ollas populares, que ustedes obviamente siguen con su trabajo diario. ¿Qué cambió para ustedes esta medida que tomó el Ministerio de Desarrollo Social? Esta medida de la distribución. Y en este momento, para la mayoría de las ollas que reciben los insumos a través ahora de las Fuerzas Armadas, con intermediario Uruguay Adelante, pero a través de las Fuerzas Armadas, bueno, lo que cambió es que ahora los insumos llegan directamente a las ollas, pero que en gran cantidad de los casos, si bien no hemos hecho un relevamiento exhaustivo hasta ahora a nivel de coordinadora, en gran cantidad de los casos lo que comparten los vecinos y las vecinas es que ha bajado muchísimo los insumos respecto a lo que recibían anteriormente. O sea, ¿la cantidad? Sí. Sí. ¿Y están complementando de qué manera? Y como podemos, organizándonos solidariamente, recibiendo otras donaciones de otros vecinos o de otras organizaciones, en la manera que podemos estamos complementando, en la manera que podemos. No, y además esto también tiene como corolario que el funcionamiento de los colectivos cambia. Yo qué sé, Exacto. capaz que a veces podía sacar la olla 4 días a la semana y ahora tener que bajar a 2. O sea, cuando se habla acá de datos sobre las ollas y cosas por el estilo, está bueno aclarar que son vecinas y vecinos que cocinan a otros vecinos y otros vecinos. Acá no marcamos tarjeta en las ollas populares. Hay ollas que más o menos nos mantenemos con cierta regularidad y tratamos de llevarlo adelante. Pero hay montañas y muchas iniciativas que realmente lo hacen cuando pueden y como pueden, ¿no? Entonces, yo no sé, digamos, ¿no? Un ministerio que entregó 50.000 canastas de tu app de forma equivocada, que venga a pedirle a vecinas y vecinos que poco menos sean extremadamente puntillosos y organizaditos para hacer como un reloj, hacer marchar las ollas populares, es injusto. Y sobre todo cuando al mismo tiempo te recortan ese tipo de apoyos, que nunca cubrieron el 100% de todo, pero que eran necesarios. Ahora las frutas y las verduras frescas tampoco están llegando. Y todos los estudios que mencionábamos recién dicen, la cantidad de olla puede bajar, subir, puede variar. Lo que no cambia es la demanda. La cantidad de platos que se cocinan son los mismos, ¿no? O sea, el que tiene que ir a comer una olla popular va a esa y si no va a la otra y de alguna manera se resuelve. Ahora, la vecina, el vecino que tiene que sacar la olla popular, tiene que hacer malabares. Y muchas veces vos no podés sacar la olla en doble turno todos los días de la semana, ¿no? Y desde el ministerio se ha hecho trampa sobre eso.
¿no? Porque se agarran y se recaban planillas, ¿no? Con informaciones que ellos saben, que son flexibles, que cambian la realidad, incluso cambian a lo largo del mes, no es lo mismo una olla popular a fin de mes que a principio de mes. Lógicamente. Entonces, en vez de uno de obrar de buena fe, cotejar todos esos fenómenos que hacen a las ollas populares, lo que se ha salido es con una guadaña que recortarnos la cabeza, de la forma más cruel e injusta que uno se puede imaginar. Porque nosotros damos la cara a las vecinas y a los vecinos, ¿no? Y no nos merecemos que se nos trate de esa manera. Esteban Corrales, Cecilia Sarasola, gracias por venir. Gracias. No, gracias a ustedes y está bueno que quede claro de que la tarea de la coordinadora va a seguir adelante, que nosotros tenemos una responsabilidad, porque ahora cuando hablaba esta asociación Uruguay Adelante, claro, dice, no, nosotros queriendo como mezclar situaciones. Nosotros no solamente cocinamos y sacamos las ollas, sino que queremos pensar y razonar, ¿no? El por qué pasan estas cosas. Y creemos que es un deber hacer eso, ¿no? Y es lo que ha molestado. Nos quieren callado la boca y no lo van a lograr. Nosotros no nos vamos a callar la boca y vamos a seguir adelante. También creo que es bueno como poner una vez más el foco en donde realmente lo tenemos puesto nosotros, que es que hay un montón de gente que la está pasando mal. O sea, más allá de toda esta cuestión mediática que está generando el gobierno y cómo nos están atacando, como decía Esteban, ahora también a través de la justicia, a ciudadanos comunes, a vecinos, trabajadores como somos nosotros, que no tenemos ningún otro fin que esta tarea solidaria que estamos realizando. No somos intermediarios, somos los mismos vecinos y vecinas que sacamos las ollas quienes nos reunimos en esta especie de coordinación que es la Coordinadora Popular y Solidaria. No somos un ente aparte que estamos manejando ningún tipo de organización desde otro espacio, somos nosotros ahí, o sea, yo soy la que cocino en la olla en la que participo, Esteban es el que cocina en la olla en la que participa, no somos personas extrañas ni intermediarios de ninguna índole. Y el foco nosotros lo tenemos puesto a los vecinos y las vecinas que están pasando hambre hace más de 2 años, sino porque Esteban y yo, por ejemplo, estaríamos después de no sé cuántas horas de trabajo y de estar con nuestras familias y todas nuestras responsabilidades de nuestra vida diaria, sacando una olla todos los días en nuestros barrios. O sea, yo le pido a la gente que por favor se lo pregunte. El foco está puesto ahí, más allá de todo lo que están queriendo montar en esta situación a nuestro alrededor, seguir denunciando que la gente está pasando hambre y que eso en este momento tiene que ser lo que importe. Eso en este momento tiene que ser lo que importe. Si al Ministerio realmente le preocupara eso, después de casi 3 años, en vez de mandarnos gente a fiscalizar las ollas o en vez de mandarnos a nosotros a Fiscalía, ¿por qué no ha mandado técnicos a la fila de las ollas a preguntarle a la gente por qué está ahí? Porque yo hace 3 años ininterrumpidamente que estoy en la olla de Ciudad Vieja todos los fines de semana. Jamás fue un técnico del MIDES a preguntarle a la gente por qué está ahí o qué es lo que necesita o qué es lo que le pasa y sin embargo, hace 2 fines de semana recibimos a la abogada que supuestamente manda el informe a Fiscalía, por primera vez. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quédense, sigue la NBA acá en TV Ciudad. Mañana volvemos nosotros con el tema justicia ambiental. Como siempre, muchas gracias por estar y por acompañarnos.